El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó que en los primeros 7 días del Plan Colchane se registró una disminución de 92% en el ingreso ilegal de migrantes a Chile. Una dramática situación que se está produciendo en el norte del país, especialmente en la región de Tarapacá, y últimamente se ha extendido también a la región de Antofagasta. Para analizar este tema estamos en contacto con la académica María Emilia Tillú, directora de la Red Transdisciplinaria de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Consultarle cómo se ve la reacción que hubo en el norte de Chile tras el plan que impulsó el gobierno y tras la visita de las autoridades a la zona. Mire, yo creo que en primer lugar es importante señalar que Chile ya es un país de inmigración. Desde los años 90 estamos recibiendo a personas de nuestra región que han venido a trabajar y a instalarse y a poder buscar dignidad en nuestro país. Lo que ha ocurrido en Colchane efectivamente ha causado gran impacto por la manera en que el gobierno ha manejado la situación. A pesar de que en otros países se ha regularizado a las personas para permitirles sobrevivir y permitirles enfrentar la vida, aquí más bien se hace una contabilidad de ver cuántos entran o cuántos salen, sabiendo perfectamente que esta manera de controlar las fronteras no va a terminar con la entrada de personas que hoy día a nivel mundial están desplazándose a causa de crisis económicas y de crisis políticas en el mundo. También le quería consultar por la situación que se vive en el norte actualmente, donde también, por ejemplo, en Iquique se está pensando evaluando el poner un campamento que sirva como una residencia transitoria sanitaria para los migrantes que lleguen a este lugar. Sin embargo, es una situación que solamente para los 14 días que dure la cuarentena y le cierran la puerta a que este campamento, como lo han llamado en esta evaluación, pueda extenderse por más tiempo. ¿Debiera ponerse, por ejemplo, sobre la mesa la posibilidad de que estos campamentos no sirvan solo para las cuarentenas, sino que también sirvan para alojar de cierta forma a los migrantes que llegan a Chile y así poder evitar ver imágenes como plazas llenas de inmigrantes donde están montando en esos lugares de la ciudad los campamentos? Lo primero yo pienso que hay que considerar es cómo van a ser esos campamentos, cuáles van a ser sus características, porque temo también que siguiendo el modelo de Donald Trump, se termine haciendo unos lugares donde a la gente se les encierra. Eso es lo primero. Ahora, nada transitorio sirve, porque ¿qué sacamos con, comillas, cuidar o proteger a las personas y después se las deja lanzadas a su suerte? Por eso que en este sentido tiene que haber una política migratoria que lamentablemente todavía no tiene esas características, porque el principal interés del gobierno ha sido simplemente limitar, expulsar, sacar a la gente en condiciones que por lo menos nosotros consideramos que son extremadamente violentas. Si uno piensa que esa noche en que expulsaron a las personas lo hicieron a escondidas prácticamente, evitando que nadie pudiera interponerse en esa decisión, la gente fue sacada de un lugar donde lo tenían encerrado, luego lo sacaron a un estadio, en un estadio le colocaron mamelucos blancos, después de esa vestimenta que les fue colocada a la gente, los llevaron a unos buses y luego los aviones. Nos hacen recordar, sinceramente, los peores momentos de la dictadura. María Emilia, ¿cree usted que esta situación también se ve más intensificada porque estamos en una pandemia, que quizás si esta misma situación se hubiera visto hace 1 año y medio atrás, 2 años atrás, cuando el coronavirus no estaba presente, hubiese sido distinto? Y se lo pregunto también porque justo por esos días también sale este reportaje, por ejemplo, de Perú, del turismo médico, y se empiezan a mezclar las cosas, ¿no es verdad? Y quizás para las autoridades se exacerba un poco también la situación cuando en el país se está llevando a cabo un proceso de vacunación, cuando estamos todavía con una alta presencia de casos. ¿Se acentúa esto por la pandemia? Sí, yo le agradezco mucho su pregunta y sobre todo cuando usted plantea que se mezclan las cosas. El hecho de que haya aparecido este anuncio en Perú no tiene por qué afectar el modo en que se trata a las personas que han llegado a Chile.
Efectivamente se han mezclado mucho las cosas, pero esta situación no viene solamente de la pandemia, ya se producía antes. Yo solamente voy a poner un nombre, Joan Florville, para que veamos cómo la sociedad chilena reacciona frente a la presencia de personas, por ejemplo, que vienen de Haití o que han llegado de República Dominicana, de Perú, etcétera. Efectivamente, la pandemia coloca a la vida en una situación muy particular. El temor a la muerte, el temor a la enfermedad es muy grande, pero al mismo tiempo tenemos que considerar el rol que han tenido las personas migrantes en la vida de nosotros y nosotras, chilenos y chilenas, de cómo han estado allí y cómo uno las observa todos los días en las bombas de benzina, en las limpiezas de las calles, en la atención de supermercados, en los delivery. Es decir, hay personas trabajando constantemente, pero además no olvidemos, son más de 1 millón de personas pagando sus impuestos, viviendo en el país, participando de la sociedad chilena, y eso no se puede olvidar. Por lo tanto, esa es una primera cosa. Lo segundo es considerar que estamos en una situación mundial de desplazamiento de personas y que las crisis que están al origen de esos desplazamientos tienen que ver con el modo en que las élites, con el modo en que los grupos dominantes están decidiendo la vida de las personas. No puede ser que estemos hoy día pensando en que hay todavía en el siglo XXI consideración de personas superiores y personas inferiores. Estamos frente a familias, estamos frente a niños, niñas, ancianos, ancianas, trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a poder conservar sus vidas y vivir obviamente con dignidad. Usted como socióloga, ¿cómo evalúa el trabajo y la forma en que se ha llevado a cabo todo este proceso por parte de las autoridades? Y se lo pregunto como socióloga, le digo, porque en el fondo hace que nosotros los chilenos seamos más reticentes quizás a recibir a los inmigrantes, teniendo en consideración que usted mismo cuando partió en esta entrevista dijo, Chile es un país de migrantes también. Entonces, ¿cómo afecta esto también a la población, la forma en la que han actuado las autoridades, este plan Colchane, el cómo se ha desarrollado también con el comportamiento que tenemos nosotros los chilenos con las personas que vienen de otros países? Sí, efectivamente, bueno, es algo muy largo a explicar, pero yo solamente lo voy a decir a partir de 2 conceptos. Cuando se plantea la migración como un problema y no como un fenómeno social, y luego se plantea que hay que ordenar la casa, suponiendo que la casa es exclusivamente chilena, nos olvidamos de nuestra historia y nos olvidamos que en otros periodos, siglo XIX, mitad, parte del siglo XX, se recibe a otras poblaciones de migrantes de Europa de otro modo. Cuando un gobierno declara prácticamente, comillas, la guerra, ¿no?, a las personas que llegan a Chile, la sociedad sigue también este modo de ver las cosas. Y también yo diría que los medios de comunicación, afortunadamente no todos, pero muchos medios de comunicación han enfocado a las personas migrantes como las responsables de lo que nos sucede en Chile. Obviamente, frente a ello, la respuesta de la sociedad contiene muchos tipos de racismo. Encontramos un racismo estatal, racismo policial, racismo cotidiano, laboral, al punto de señalarse tantas veces que las personas nos roban el trabajo. No olvidemos, por ejemplo, hoy día, quién trabaja en los valles, quién está cultivando los arándanos, la uva, la papa, quién está viviendo en condiciones infrahumanas muchas veces, y para que esto vaya, digamos, al extremo, estamos frente a situaciones de trata laboral de personas migrantes y de tráfico de migrantes. Yo creo que es por ahí que hay que enfocar las cosas y no a colocar a las personas que llegan en un lugar tan negado, en un lugar tan aplastado para que toda la sociedad luego reaccione negativamente. María Emilia, No y en ese sentido, ¿cuál debiera ser también la labor de las autoridades, del gobierno en este caso, de plantear el tema de una forma distinta? ¿Cómo se debiera plantear para así evitar lo que usted está hablando, de ver situaciones de racismo, donde hay trata también de personas? ¿Qué es lo que hay que cambiar de lo que se está haciendo? Bueno, mucha educación. El gobierno tendría que hacerse asesorar por los especialistas. Somos muchos y muchas que estamos trabajando, están las coordinaciones, ¿no?, nacionales de
personas migrantes y promigrantes, está la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes, hay sociólogos, psicólogos sociales, ingenieros, periodistas, hay una cantidad de gente, no solamente que hace parte de la sociedad chilena, sino que provienen, justamente son profesionales que vienen de las comunidades migrantes que tendrían que ser consultadas, tendría que haber una reunión que pudiera permitir que se le preguntara a las personas también sobre su historia, su cultura, su modo de ser, y no de manera unilateral tomar decisiones que lamentablemente no ennoblecen a la democracia y por otra parte hacen muchísimo daño a las comunidades migrantes y a las familias. Muchas personas de las que están llegando desde otros países lo están haciendo por la zona norte del país, donde también están los habitantes, por ejemplo, de Colchane, o no sé, lo que conversábamos hace un rato atrás sobre este campamento que se podría montar a 20 kilómetros de Iquique. Ayer conversamos, por ejemplo, con algunos de los vecinos de un poblado que está cerca de la playa Lobito, donde se busca instalar estas residencias sanitarias transitorias, y habían opiniones divididas sobre la llegada de estos extranjeros a Chile. ¿Cómo se tiene que trabajar también con las mismas comunidades que viven en las zonas por las que están llegando de forma irregular los migrantes para que no exista precisamente eso que estamos conversando, de este rechazo a recibir a las personas de los otros países? Pero si se toman decisiones sin considerar los puntos de vista de quienes están viviendo en los lugares, y pensemos además en el abandono, pero histórico, que ha tenido el Estado chileno con los pueblos indígenas. ¿Cuál ha sido el abandono con el pueblo aymara, con el pueblo quechua? Hoy día estamos escuchando hablar de ellos, pero las condiciones de sus vidas también han sido condiciones de mucho maltrato. Entonces, decidir en cualquier parte que se aloje un campamento de personas que además ya son maltratadas porque el racismo ya está operando desde antes que lleguen, obviamente va a producir conflictos y va a haber opiniones divididas. Pero por otro lado, yo confío también en las conversaciones que han tenido, por ejemplo, nuestros compañeros de la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes con la población de Colchane y la población del lugar, donde efectivamente también hay un reconocimiento de este abandono por parte de esos mismos pueblos, tal como se ha abandonado a las poblaciones que vienen llegando. Por lo tanto, no se puede trabajar de ese modo. Es importante considerar los puntos de vista de las personas y también de organizaciones y también de las personas o las profesionales que estamos trabajando en este asunto. Por eso que hay que hacer un llamado, ¿no? a las organizaciones, a los sindicatos, a chilenos y chilenas, que miremos la vida de otro modo, que pensemos que quienes tenemos al lado tienen tanto derecho como nosotros a vivir, y yo diría a sobrevivir, a tener más dignidad y una vida distinta. María Emilia, hemos hablado de que desde que se inició este plan Colchane, desde que las autoridades viajan a la zona, se ha disminuido en un 92% el ingreso de forma irregular. ¿Cree que esto responde específicamente a este plan y a esta visita de las autoridades, o cree que es algo que rápidamente va a cambiar y vamos a volver a ver la llegada de personas de otros países a Chile, o cree que esto se podría mantener ya en el tiempo con este plan que impulsó el gobierno? Cuando hay violencia y efectivamente hay tanta regulación a partir de estas decisiones brutales, por ejemplo, de expulsiones, obviamente podemos pensar en una disminución de las personas que lleguen, pero la entrada de personas no se va a detener por esta decisión del gobierno. Por eso que, insisto, que es necesario contemplar otros puntos de vista, examinar las condiciones también de lo que ocurre en la región. No se puede trabajar si no se trabaja también con los otros países, vinculado, diríamos, a nivel regional, para tener una mirada más holística, más grande, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y no solamente pensar que porque se expulsa la gente va a dejar de entrar. Eso me parece que es un error, porque justamente esta cuestión de ordenar la casa, que tiene un sentido político, lo único que hace es impactar, ¿no?, en la sociedad, que consigue la adhesión, ¿no?, de esta decisión del orden de la casa. Entonces, sí, las personas no son chilenas, pero justamente tenemos que seguir pensando en que somos una región, que hemos hablado tantas veces de los lazos y de la importancia que tiene considerar la fuerza de otras comunidades, las otras culturas, a las que de una manera u otra en periodos normales asistimos a esos países, vamos de vacaciones a esos países.
pero no hay políticas migratorias del gobierno, no tiene miradas trascendentes y a largo plazo y efectivamente tienen un marcado signo racista. María Emilia, y por último, para ir terminando, ¿qué pasa con el tema del coronavirus que lo conversábamos hace unos minutos atrás, que acentúa todo este proceso de la migración, de que sea más visible, por lo menos para las autoridades también? ¿Cómo enfrentar el tema de la vacunación con ellos? Usted acaba de decir que hay que mirar a todo esto no como un país, sino como una región. ¿Debiéramos ser también más generosos con eso? Bueno, usted lo ha dicho, la generosidad también es un acto de profunda humanidad. Cuando se dijo hace algunos días que no se iba a vacunar a las personas migrantes en condición irregular, estábamos frente a una gravísima decisión. El virus no discrimina. El virus es muy democrático, ataca a todo el mundo y por supuesto que le hace mucho más daño a las poblaciones más abandonadas y más desfavorecidas por parte del Estado o de los estados. Por lo tanto, frente a este virus terrible, tenemos que desarrollar generosidad y la generosidad implica solidaridad, implica comprensión también y mirar las cosas de otro modo, ¿no? Dejar de castigar en el fondo y también dejar de tener miedo a que las personas que llegan de afuera sean responsables de lo que nos sucede a nosotros por las deficiencias de nuestro Estado y de nuestros propios gobiernos. Muchas gracias, María Emilia, por conversar con nosotros sobre la situación que está acá ocurriendo en Chile. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Siendo las